imputables en esta noche de pleno mundial, donde contra todos nuestros pronósticos, solemos ser muy pesimistas, la justicia siguió trabajando, aunque hay muchos magistrados que están alentando, podemos decirlo así, para que no se enojen, a la selección argentina en Brasil. Todo lo que quieran decir, exorcizar por los 7 goles, es ahora, es medio segundo, que tienen rodeada de compañeros, no, vos no sabes nada de fútbol, rodeada de compañeros varones que siguen, nada que decir. Nada que decir. A mí me da un poco de miedo, pero bueno, hay que esperar. Saludo a los brasileros, lamentamos enormemente. Brasil del Nacional B perdió con Alemania. Nos metemos con los temas que sí nos competen, que tienen que ver, como siempre, con la justicia. Esta noche en Inimputables, ¿cómo sigue el jury al fiscal José María Campagnoli? Dos miradas sobre un mismo proceso. En nuestros estudios, la persona que más sabe sobre delitos económicos. ¿Por qué es tan difícil investigarlos? Quédate ahí para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Ese señor que veían ahí es Marcos Gravipker, es presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, y nos va a poder contestar. Además lo conocemos hace tiempo y suele caracterizarse por no dar demasiadas vueltas a la hora de explicar. Todos los que estamos acá recorremos constantemente tribunales, y cuando llegamos a las investigaciones que tienen que ver con la ruta del dinero, la excusa creo que suele ser la misma. Perdón por usar la palabra excusa, pero es: mandamos exhortos, vienen demorando, los peritajes son largos, no contesta Panamá, no contesta China, no contesta Suiza. No contesta Estados Unidos. No contesta Estados Unidos, por supuesto. Bueno, le vamos a preguntar a Marcos Gravipker dónde se corta la ruta del dinero, cuáles son los peajes o los desvíos que hay a la hora que tiene la justicia que investigarlo, y además también le vamos a preguntar qué pasa con las causas de lavado. Yo recién, hace un ratito fuera de cámara, le digo, bueno, sigue habiendo 2, 3, 4, 5 condenas. Me decía, el problema no son las condenas, sino la falta de denuncias. Y así arrancamos. Y yo les nombro algunas causas: sobornos en el Senado, Felisa Micheli, exministra de Economía, Pedraza, el memorándum de entendimiento con Irán, la causa de Chevron, directamente nos conduce a la Cámara de Casación, podemos decir la máxima instancia penal del país previo a la Corte, para que se entienda. En un recorrido, si uno hace por los tribunales de Comodoro Pi, es el que tiene cortinas, me decía Laura Durán, con quien hicimos la recorrida el otro día, ¿no? Uno viene por los pisos que están como más despojados, sí, y va llegando a Casación, que es donde se impone, y están los jueces, bueno, que se presupone que integran esta instancia tan importante. Bueno, atrás de las cortinas pasan muchas cosas en estos días. Sí, están pasando muchísimas cosas en la Cámara de Casación Penal. Hay una interna entre los jueces notable. Todo quedó al descubierto cuando hace unos días se llamó a un acuerdo extraordinario, y ahí se trataron varios temas, muchos. La resolución de eso fue que Mariano Borinsky, presidente de la Casación, es el que, por ejemplo, administra el edificio de Comodoro Pi, tiene la autoridad y además tiene otras atribuciones como presidente. Mariano Borinsky fue apartado de la sala, hay 4 salas, de la sala en la que él fallaba, digamos. Esto es lo que ha sucedido. Ese es el título grande, fue apartado. Pero hemos reconstruido con Sergio y con los demás compañeros algunas de las otras cosas que están pasando. Sí, a ver, teníamos la intención, y porque creo que a esta altura ya nos empiezan a conocer, la idea del programa es que todos hablemos con todos, así lo habíamos planteado. Hoy, 1:30 de la tarde, Sergio Farela fue rumbo a los tribunales de Comodoro Pi junto con las cámaras de CN23, porque Alejandro Slócar, uno de los integrantes de esta sala, tenía la férrea intención de desmentir no solamente los dichos del diario Clarín, vinculado, y ahora van a contar, a una información que se había publicado el día viernes, sino también aclarar que de ninguna manera era su intención, como se había dejado saber, controlar la información que salía de Casación, que no buscaba censurar, que no buscaba controlar, frente a un presidente como es Mariano Borinsky, que busca constantemente transparentar los fallos de Casación y poder acercarlo a nosotros, a los medios. Bueno, llegaste 1:30 a los tribunales. 1:30 con camarógrafo ya dispuestos para hacer la entrevista, y bueno, una secretaria del
del juez Slocar nos comunica que tuvo un drama familiar, así que no estaba presente en su despacho y la entrevista no se dio. Y no supimos nada hasta este básicamente, momento. Romina, lo que le queríamos preguntar era, primero, por un lado, esto que decías vos de la publicación en el diario Clarín, sobre que decía que él proponía la no difusión de fallos o que no se difundan los fallos. Por un lado, preguntarle sobre eso, pero también por este acuerdo del que hablaba Omar, fue el 10 de junio, lo que pasa es que se mantuvo muy reservado lo que pasó en ese acuerdo entre los 10 jueces, donde se desplazó, así lo podemos llamar, ¿no? A Boriski de la Sala Cuarta, él estaba subrogando y sorpresivamente, porque ni Boriski lo sabía tampoco, ni tampoco alguno de sus colegas, lo desplazaron. El argumento que se utilizó, al menos así lo manifestaron dos jueces, uno es Slocar, el otro es la jueza Ángela Ledesma, que está de licencia ahora, dijeron que están disconformes con la difusión de noticias sobre el cuerpo, sobre el funcionamiento de la Cámara de Casación. Pero esto es así, digo, a ver, no hay muchas cuestiones que podamos sentarnos a dirimir o a discutir filosóficas. Están disconformes, no le gusta la difusión como se está dando hasta ahora. Recién discutíamos con Omar, ¿no? Bueno, controlar la información y la forma en que se da no es censura. Bueno, me parece que es una discusión bastante larga para tener esa, ¿no? Vale la pena decir que esta gran discusión empezó después de una serie de notas que publicó el portal infobae.com, donde se explicaba que la mayoría, porque buena parte de las condenas por narcotráfico habían sido 95% anuladas. 95% hablaban, ¿no? Sí, de una mayoría bastante alta. De un periodo de tiempo, ¿no? Sí. De un periodo de tiempo acotado, que buena parte de las condenas por narcotráfico habían sido anuladas por la Sala Segunda de la Cámara de Casación, donde están Slocar, un hombre que públicamente milita en justicia legítima, y Ángela Ledesma. Discípulo de Zaffaroni, sí. Vinculado públicamente con las corrientes más garantistas del derecho. A quien por lo menos yo conozco hace más de 20 años. A partir de eso, de esa publicación, hubo mucho ruido adentro de Casación, muchísimo ruido, sobre la manera en que se difundían las noticias. Pero la noticia es o no es la noticia, porque a ver, los números son números y las condenas se revisaron de esa forma, no se revisaron y terminaron revocando, no revocando. Me parece que puede molestar porque evidentemente esto hizo mucho ruido y la sala constantemente quedó bajo la lupa, Sergio. Claro, concretamente el episodio, Romina, tiene que ver con que Boriski, siendo presidente de Casación y ejerciendo tal vez un rol más protocolar, hizo llegar, porque así lo votaron sus colegas, la información estadística sin el contenido de las causas al Ministerio de Justicia. Después dicen que eso se habría filtrado, incluso es una de las acusaciones que le hace Slocar en ese famoso acuerdo, en ese famoso plenario donde él se lo desplaza, y concretamente no lo dice así, pero le remite a estas publicaciones que hubo en Infobae y básicamente lo acusa de filtrar la información en perjuicio de la imagen de la Sala 2. ¿Quién integra la Sala 2? Ángela Ledesma, Slocar y Pedro David, que también está ahora de licencia por una cuestión de... Pero a ver, la imagen a mí en lo personal no me importa nada. Creo que ninguno de nosotros estamos acá, ni siquiera los jueces están para estar cuidándose la imagen. ¿Esta es una información fehaciente o no? ¿Se pudo probar qué era lo que quería? Y lamentablemente nos vamos a quedar esta noche con la duda, qué era lo que quería desmentir Alejandro Slocar. Lo publicado por Infobae o lo dicho en este acuerdo efectivamente vinculado al control de la información que surgía por parte del tribunal, en este caso la presidencia del tribunal, y que no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando. ¿Qué era lo que quería desmentir? No, lo que quería desmentir Slocar, estamos hablando de que había una intención de desmentir en cuanto a que por parte de él, ni tampoco la Sala 2, había una intención de prohibir la publicación de ciertas noticias. ¿Pero cuál es la frase? ¿Vos tenés la frase? La frase que se dijo en ese acuerdo la frase fue preocupación por la difusión de noticias sobre los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, esa fue la frase exacta. Y hay un dato que no es menor, Romina. Sí. En lugar de Boriski ponen a un juez que está muy cuestionado. Se trata de Eduardo Ricci y decimos que está muy cuestionado porque es un juez que está siendo investigado en una causa, bueno, por tráfico de influencias para beneficiar a acusados que estuvieron implicados en el crimen de Mariano Ferreira, y lo ponen en la Sala Cuarta en lugar de Boriski. ¿Dónde está esa causa por tráfico de influencias, donde se investigan que algunos jueces quisieron supuestamente, mediante un soborno, a la patota, ¿no? Largar a... En la Sala Cuarta, donde quedó Rigui. Bueno, y no termina ahí, te agrego un dato más, y con esto ya termino. A los pocos días de Rigui quedar en la Sala Cuarta, anuncia que sea un mes de licencia, con lo cual generó la bronca de sus colegas porque hay... ¿Ahora no está? Ahora no está. Ahora hay 4 vacantes en Casación. Estamos hablando de Ledesma, que estaba por 2 semanas,
Ricci, que se fue un mes, David, que por enfermedad, y tengo entendido que el juez Gemignani la semana que viene también entra en licencia, con lo cual hay una paralización que se ve en los abogados. Ayer el CELS fue una audiencia por el caso de planteando un habeas corpus por el joven Luciano Arruga, que está desaparecido, y se encontró con esta sorpresa que no tenía conformación la sala cuarta, que es donde ocurrió todo esto de la Cámara de Casación, y bueno, estaban a los gritos, no lo podían creer, se tuvo que hacer un sorteo por bolillero ahí para que sea sorteado. ¿Y quién ocupó esa vacante? Mariano Borischi. Eso es lo que estamos contando. De vuelta, sobornos, Micheli, Pedraza, el memorándum con Irán, Chevron, todas causas que tienen que tratarse en el marco detrás de estas cortinas que estaban contando recién Farela y Lavieri. Y mientras transita este mundial, como les veníamos contando, hay cuestiones que no se detuvieron y una de ellas es el jury a Campagnoli. Se esperaban definiciones en el día de ayer, pero no hubo. Sí, finalmente no hubo las definiciones esperadas, Romina, porque el Tribunal de Enjuiciamiento está empantanado, está atravesando una paridad de opiniones entre quienes están muy cerca y con la idea de la destitución de Campagnoli y quienes están por sostenerlo, por entender que cumplió cabalmente con sus funciones. En ese trance hubo larguísimos debates el día lunes que no pudieron llegar a otra conclusión que no fuera patear la cuestión para adelante, resolverlo recién el día jueves 17, ahí es donde planea reunirse nuevamente este tribunal para determinar si finalmente el reemplazo que va a tener una de las jurados, aquella que estaba representando a la Defensoría Pública, va a ser un reemplazo concreto, va a ser la persona que estaba supliéndola en su momento. A ver, hablaste con el abogado, uno de los abogados de José María Campagnoli. Exacto, hablé con Ricardo Gil Lavedra, que nos contó, bueno, en qué punto está hoy el jury de enjuiciamiento contra el fiscal José María Campagnoli. Paralizado. En realidad, este principio de estrés que tuvo Martínez Córdoba, la jueza Martínez Córdoba, 24 horas antes de la decisión, cuando ya se había producido toda la prueba, solo restaba el alegato de la acusación y de la defensa y luego la decisión, yo creo que hirió de muerte todo el proceso. Y lo hirió de muerte porque en los juicios orales hay un principio que se denomina de inmediación, en el cual el juez tiene que estar en contacto con la prueba. No puede resolver nadie que no sea el que haya visto o frente a sus ojos se haya producido la prueba. Esto hace de que Martínez Córdoba no puede ser reemplazada por otro juez que no haya asistido a la audiencia de prueba. Y por otro lado, también la ley establece un plazo máximo de suspensión de estas audiencias por otro principio que se denomina de la concentración, que todo tiene que estar concentrado en un lapso determinado. Por lo tanto, la audiencia ha caído y bueno, no hay tribunal en condiciones ya de resolver el caso, ¿no? Y a esto se suma, bueno, toda esta comedia de enredos de que el tribunal lo convocó al suplente y luego la defensora general designó un titular, que obviamente no puede ser nunca para este proceso. Nosotros hemos pedido la restitución de Campagnoli, hemos pedido el levantamiento de la suspensión, el tribunal también va a tener que resolver esto. Y creo, bueno, que lo único que hay por delante, bueno, es que se lo reponga en el cargo, ya está. Amplísima cobertura tuvo el inicio del Tribunal de Enjuiciamiento contra el fiscal suspendido José María Campagnoli, movilizaciones a favor, dichos de un lado, dichos del otro, pero en definitiva todavía no hay una resolución. El día anterior a la jornada en la que se iba a conocer el veredicto, renunció, o por lo menos pidió licencia médica a una de las jurados, ahora renunció y esto ha generado, por supuesto, toda esta parálisis. Le preguntamos al abogado de Campagnoli, a Ricardo Gil Lavedra, ¿por qué entonces se demora la decisión de este tribunal? Esto nos decía. Cuando se trata de tribunales de enjuiciamiento, tanto de jueces como de fiscales, lo importante es que sean imparciales, que puedan resolver el caso con neutralidad. Y este no es un tribunal imparcial. Digo, no es un tribunal imparcial porque varios de sus integrantes, el designado por el Poder Ejecutivo, el designado por la Procuración General,
el designado por el Senado, bueno, son soldados del oficialismo. En consecuencia tratan de imponer siempre, en este caso, bueno, lo que el gobierno persigue, que es echar a Campagnoli. Y ahora se han quedado sin mayoría, porque los otros tres, los designados por la FACA, la Federación Argentina de Colegio de Abogados, por el Colegio Público de Abogados y por la Corte Suprema, bueno, quieren establecer reglas más claras, y obviamente ahora en este momento, al no haber mayoría, todo el tribunal se ha paralizado. Perdóname, ¿no? Donde venimos hablando de casación, donde discutíamos recién la cuestión de la transparencia de la Cámara Federal también, me parece honesto plantear algo que nos preguntamos, ¿por qué la doctora Córdoba hasta el momento no habló? Yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente del tribunal, con Adler, el día sábado, y resultó prácticamente imposible para él comunicarse con Córdoba. Me parece que hay que evacuar cualquier tipo de duda respecto de una renuncia que no tiene antecedentes, de alguien que está integrando nada más y nada menos que un jury donde se discute si se destituye un fiscal efectivamente por mal desempeño o esta es una causa política donde se lo busca correrlo. Bueno, llama la atención, o por lo menos a nosotros, que el presidente del tribunal no haya podido hasta hoy comunicarse con la doctora Córdoba y que en caso de que haya sufrido algún tipo de intimidación, que no lo haya denunciado, tanto ella y los miembros del tribunal. Yo le preguntaba a los distintos miembros del tribunal por qué no hicieron una denuncia pública y dicen que no les consta y que no se pudieron comunicar con ella. Esta era una de las cuestiones que hablabas con Gil Lavedra. Recordemos una cosa, que se decía que el jury estaba empatado, claro, y que era esta jueza la que desempataba. Exacto, las posiciones estaban planteadas evidentemente. No, quiero decir, para poder explicar la sospecha de las presiones. Está bien, pero si hay sospecha de presiones, la responsabilidad que tiene un funcionario que integra un jury es sentarse frente a una cámara o frente al canal que elija, al diario que elija. Un comunicado, lo que más le guste, diciendo renuncié por un pico de presión, renuncié porque no me siento bien, o renuncié efectivamente porque hay presiones mediáticas sumamente fuertes de determinados medios de comunicación, que es lo que dejó trascender, que me hacían entender lo difícil que iba a resultar mi vida en caso de que yo votase acompañando a Campagnoli. Pero cualquiera de todas estas cuestiones quedan en la disyuntiva, en la duda, en la suspicacia y en la sospecha, porque no tenemos la menor idea de lo que pasó con Córdoba, salvo del pico de estrés en un hecho inédito en un jury que hasta ahora no lo conocimos, por lo menos en palabra de ella. Sí, Romina, en los conteos previos estaba claro, 3 a favor de la destitución, lo decíamos hace un ratito, 3 a favor de sostener a Campagnoli, y estaba la posición de este miembro del jurado. Todo hacía pensar, incluso dentro de la propia Defensoría, dentro de las posturas más cercanas al gobierno, reconocían que esta jurado estaba más inclinada a votar por el sostenimiento a favor de Campagnoli. A favor de Campagnoli, exactamente. Ahí es donde entra esta instancia de hipertensión, estrés, el corrimiento. Y lo que sucede inmediatamente, bueno, al gobierno parecía ser que le convenía, bueno, dilatar o diferir o dejar planchar este tribunal de enjuiciamiento. Y en un punto también da la impresión, al menos por lo que dice la defensa de Campagnoli, bueno, que se caiga todo el proceso de una vez, que no empiece de nuevo. Y vos le preguntabas, ¿no? Le preguntábamos justamente eso a Ricardo Gil Lavedra. ¿Le conviene a las dos partes que este proceso se caiga por su propio peso? Esto es lo que nos decía. No, nosotros estábamos para recibir la sentencia y estábamos seguros de que hubiéramos ganado en el juicio en ese momento, porque la acusación carece de sustento. Lo que reclama obviamente Campagnoli, reclama la defensa, bueno, que tenga un proceso debido, y esto no es responsabilidad de él. A ver, no es responsabilidad de Campagnoli a ver si uno de los jueces se estresa o no se estresa, y tampoco lo es que el presidente del tribunal no haya convocado a los suplentes. Cuando la ley prevé la presencia de la existencia de suplentes, es para que puedan reemplazar los titulares. En el caso fue una torpeza, sinceramente una negligencia inexcusable, no haber llamado a los suplentes en un juicio de esta trascendencia, precisamente para poder reemplazar al titular si se estresa. El mejor escenario hubiera sido que el juicio concluyera en su trámite normal, pero no ocurrido esto, bueno, que se lo reponga en el cargo, sin lugar a dudas. No que se rehaga el proceso. No, pero lo que ocurre es que no se puede rehacer el proceso porque no se lo puede juzgar dos veces.
¿Qué significa esto? ¿Que se van a citar de vuelta los mismos testigos? Que para que vuelvan a declarar lo mismo, una vez que las partes ya han establecido su estrategia. Y yo le hago la pregunta al revés. ¿Por qué Campagnoli, en este caso que es el imputado, tiene que soportar un nuevo juicio por culpa del Estado, en el caso del presidente del tribunal? No me dejan pedir Carilina. Pensé que no se me iba a notar, que llegaba hasta las 11 sin que se notara el estado gripal. Falló. Bueno, pido Carilina, sigue. El que no lo había notado ahora Sí. se entera. Ahora se enteró, acaba de Si enterar. usted no se Bueno. había dado cuenta, No. ahora sabe. Bueno. También le quisimos preguntar a Ricardo Gil Lavera, en definitiva, ¿por qué creen que el gobierno, porque es la tesis de la defensa, el gobierno es el que quiere desplazar a José María Campagnoli? ¿Por qué creen que pasa eso? Y por otro lado, no está involucrado dentro del Tribunal de Enjuiciamiento, pero sí hay denuncias muy concretas acerca de estos álbumes fotográficos que obraban en poder de José María Campagnoli, que tenía a vecinos del barrio Mitre e incluso a menores de edad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explican desde la defensa del suspendido fiscal? Porque investigó al poder. Porque investigó al poder. Porque se metió en las entrañas mismas del poder cuando avanzó sobre Lázaro Báez y avanzó también sobre sus vínculos con el Ascar, con la financiera esta, la Rosadita, etcétera. Durante el proceso aparecieron estas denuncias sobre un álbum fotográfico confeccionado por Campagnoli, por personal de la Fiscalía, con habitantes del barrio Mitre. Esto se interpretó inmediatamente como una suerte de criminalización de la pobreza, de aquellas personas que están en situación de debilidad estructural. ¿Cuál es la respuesta de la defensa frente a esta imputación? Qué falsa. ¿No existen los álbumes fotográficos? Qué falsa. En primer lugar, el álbum fotográfico es un álbum hecho por instrucción de la Procuración y con fotografías de la policía de sumarios judiciales. Y es mentira que sea sobre habitantes del barrio Mitre. Pero hay menores también en el álbum fotográfico. Bueno, porque son de causas en las que intervenían menores. Te digo, no es un álbum que hizo Campagnoli. ¿Campagnoli no tuvo ninguna intervención en la confección de ese álbum? En la confección ninguna, lo hizo la policía. Pero, y en pedirle a la policía... No, mijo, no pide Campagnoli a la policía. Le estoy diciendo de que es un álbum, un hecho, por una instrucción del procurador, porque se trata de una fiscalía de nenes, y que está hecho con fotos sobrantes en sumarios judiciales sacados por la policía. Lo hace la policía. Y no solamente la Fiscalía de Campagnoli, otras fiscalías también tienen álbum para poder exhibir. Y no es de habitantes del barrio de Saavedra. Y parte de los planteos que tiene la defensa de Campagnoli, el propio Campagnoli que expresó sin dudarlo, es sobre la parcialidad de algunos miembros del tribunal por ser parte de justicia legítima. Sí, los nombrados por el Ejecutivo y aquellos que reportan sobre todo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Justicia legítima está consignado por la defensa de Campagnoli como, o supuestamente viciados de toda nulidad, porque dicen estos son los que quieren sacarse de encima al fiscal. Bueno, porque además la denuncia la hace la propia Alejandra Gil Carbó, esto fue lo que generó todas las dudas. Fue recusado también el presidente del tribunal con el argumento justamente de pertenecer a justicia legítima y el resto de los miembros del tribunal rechazó esta recusación. En el medio, Romina, Sí. también denuncias de miembros del tribunal, de los más ligados, si se quiere, a justicia legítima, por supuestas presiones, por amenazas. Hubo denuncias cruzadas de los dos sectores, eso también hay que señalarlo. Bueno, cuando faltaban 6 horas nada más para tener la definición sobre el futuro de Campagnoli, faltaban los alegatos de la defensa, de la acusación y ya iba a estar la decisión, Córdoba se estresa y estamos en esta especie de limbo judicial. ¿Qué es lo que dice Justicia Legítima? Bueno, lo hace en boca de Jorge Aguad, es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y dice cosas fuertes, casi que hay una persecución contra este grupo donde está demonizado y las presiones que reciben al respecto. Pienso que el discurso que pretenden instalar de que algunos de los miembros del tribunal del juicio político a Campagnoli carecerían de objetividad por pertenecer a justicia legítima
es para mí simplemente estratégico. Es decir, frente a la posibilidad de un fallo adverso, lo que se busca es deslegitimarlos para consecuentemente quitar la autoridad a la decisión que tomen. Y digo esto porque no veo de qué modo se pueda vincular a la pertenencia a un espacio como justicia legítima con el deber de imparcialidad de un juez. Justicia legítima es una agrupación que encierra un ideario, que no es otra cosa que interpelarlo al sistema judicial para cambiar los paradigmas, para democratizarlo, para ponerlo de cara a la sociedad. Nosotros instalamos incluso un dilema, un eje, que era democracia-corporación. Del mismo modo, digamos, el mismo análisis le cabe en el caso de aquellos que pertenecen a la asociación de magistrados, que incluso podría habilitar a una especulación mayor todavía por el solo hecho de que es parte de la estructura a la que nosotros interpelamos, porque no puede estar afuera del cuadro la asociación de magistrados, que tiene también que le cabe la responsabilidad de la conformación y del perfil del sistema judicial que nosotros pretendemos cambiar. Pero, insisto, es irrelevante la pertenencia tanto a la justicia legítima o a la asociación de magistrados, o incluso a alguna línea, alguna lista de la propia asociación de magistrados, que puede ser la Celeste, la Bordó. Me parece que es llevar el debate a extremos que no... es llevar el debate a lugares que no corresponden. Lo que sí es preocupante es la tremenda presión que reciben, que sufren los miembros del tribunal y los fiscales con las manifestaciones callejeras, con una evidente carga agresiva y en algunos casos con la colaboración de muchos medios que pretenden incidir en la decisión en una única dirección. Creo que me parece que el hecho de ideologizarlo a este proceso a los niveles que se lo pretende llevar, lo único que hace es desprestigiar las instituciones. Y esto sí me parece que entiendo que tenemos que tomar en cuenta, advertirlo y el peligro que ello encierra. En este sentido, insisto, justicia legítima es simplemente un espectador inocente, demonizado simplemente por habernos atrevido a proponer un cambio a estructuras conservadoras que lógicamente les alborotamos el gallinero. Nosotros queremos un sistema judicial distinto, diferente, y somos conscientes de que vamos a tener circunstancias y situaciones como las que estamos viviendo cada vez que alguno de los integrantes del espacio de justicia legítima dictamina en contra de los intereses de algunas corporaciones o de alguna idea conservadora, inmediatamente el anatema, el estigma de que este funcionario pertenece a justicia legítima. Pero bueno, no vamos a cambiar. Pienso que el objetivo supremo de proponer una estructura judicial diferente y acorde a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos democráticos, con su verdadera correspondencia histórica, me parece que es, entiendo como un deber inexcusable de la hora.
Bueno, qué problema que tenemos en general. No tenemos una noche muy optimista, no estamos dando, sí, buena información, pero no de las que nos gustaría poder estar compartiendo. Un problemón. Campagnoli denunciando una persecución política por haber investigado al poder y Justicia Legítima denunciando de alguna manera en boca de Aguad ser demonizado y perseguido también, porque hay miembros de Justicia Legítima que integran este tribunal y dicen que por la cercanía con Gil Carbó, que lo denunció, están sufriendo las consecuencias, mientras tanto esperando todavía el 17, mientras la defensa de Campagnoli y algunos miembros también del tribunal, por cuestiones que tienen que ver con la dinámica del jury, insisten en que se cayó. Así hicimos la primera mitad de Inimputables, la segunda va a ser tan buena o mejor. No creo que tampoco le pongamos mucho más optimismo o por lo menos podamos ser muy alentadores respecto de la ruta del dinero. Marcos Gravip, que era acá sentado con nosotros, va a tratar de explicarnos en qué momento se bifurca, en qué momento aparecen los peajes, por qué los jueces no pueden investigar. Marcos Gravipker está con nosotros, hace tiempo teníamos ganas de invitarlo, debuta en este sillón de Inimputables con la pregunta difícil. Todos medios cansados de recorrer, le pasa a Lavieri, le pasa a Farela, le pasa a Mariano Martínez, tribunales con jueces que tienen causas calientes vinculados a lavado de dinero o a la ruta del dinero, y en ese momento empiezan, digo, podemos enumerar, ¿no? Pero los exhortos que no se responden, los exhortos que están mal hechos, los países que no quieren colaborar y los jueces que te miran diciendo, bueno, nosotros más herramientas que estas no tenemos. ¿Tan difícil es investigar cuando aparece la plata ahí en el camino? O cuando no aparece, ¿no? La plata donde tendría que aparecer, claro. Yo voy caminando y no la encuentro. Sí. Creo que el tema del lavado tenemos que hacer un poquitito de historia rápidamente. El tema del lavado de activos empieza en la Argentina no como un delito autónomo, sino como forma de encubrimiento de un delito precedente. Ya empieza una dificultad con el sistema legislativo, porque para poder perseguir el delito de lavado había que determinar con sentencia previa la existencia de un delito precedente. Por ejemplo, traducido... si era un robo a un banco, sí, bueno, tendrían que estar condenados por el robo del banco y aparecer el dinero. O el lavado de narcotráfico, por ejemplo. Por ejemplo. Una condena previa por narcotráfico. El lavado empieza en realidad con el lavado de dinero proveniente de la droga. Sí. ¿No? Esto históricamente es así. Entonces, previamente llegar a una condena y después investigar el lavado. No existía lo que hoy se llama autolavado, es decir, no se podía, entre comillas, lavar el dinero propio. Tenía que provenir de un delito de otro. Y bueno, esto generaba una gran dificultad en la investigación, siempre, siempre. Más allá de que tampoco habían denuncias. La legislación se modificó últimamente, se estableció que sí podía existir el lavado de dinero como delito independiente del delito precedente. ¿Y ahí crecieron enormemente la cantidad de denuncias? No, en penal económico yo no veo una gran cantidad de denuncias. Ninguna de las leyes sobre lavado de activos establece cuál es el fuero competente. En la capital hay 3 fueros penales: el criminal ordinario, el criminal federal y penal económico. Ahora, suelen caer todas en el federal. Y bueno, porque si hay un funcionario público involucrado, está bien que vaya allí. Y si no, ¿por qué van ahí? Existe la tendencia en los casos, y tampoco está tan mal que sea así, de los delitos provenientes del tráfico de estupefacientes, porque ellos también son los competentes. Ahora, en otros casos, digamos, existe una tendencia en general de llevarlas allí. Si son privados y no están, digamos, trabajando, entre comillas, con funcionarios públicos, no tendrían por qué ir a federal. O sea, estamos hablando de un fondo de inversión que consigue guita que no puede saber de dónde, y se hace una denuncia, eso podría ir a otro fuero que no sea el federal. Y además hay una cosa que es bastante más sencilla, que hay sectores de la doctrina privada que lo pelean mucho este tema. El dinero proveniente de la evasión impositiva. Claro. Esto es lo más fácil que hay. Claro. El dinero proveniente, y además estos sectores con, digamos, estudios importantes, contables y jurídicos, que dicen, bueno, el producto de la evasión no puede ser objeto de lavado porque es ganancia.
Y lo que es en realidad ganancia es la ganancia lícita. Si se transforma en dinero evadido, ya no es más ganancia lícita. ¿Por aquí hay falta de voluntad para investigar por parte de los jueces? ¿Falta real de herramientas concretas para investigar algo que cada día es más sofisticado, como son, digamos, estas maniobras? Bueno, yo puedo hablar de lo que pasa en el Fuero Penal Económico. Sí. No sé lo que pasa en otros fueros. En el Fuero Penal Económico no hay una cantidad de denuncias importantes, ni poco importantes. Realmente, prácticamente no hay denuncias. Hay una que, digamos, que se realizó contra los hermanos Juliá, pero genéricamente, de forma muy genérica y realmente bastante poco precisa, en donde la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, se presentó como parte querellante. Los Juliá, recordemos, son los que llevaron 900 kilos de cocaína a España. Exactamente. Entonces allí, pero la erradicación de esa denuncia era bastante genérica, imprecisa y relacionada con otras empresas y con más suposiciones que elementos. Pero no, nosotros no recibimos denuncias de lavado. ¿La UIF no es proveedora, digamos, de denuncias? En penal económico, en forma, digamos, sistemática o numerosa, no. ¿Pero qué es lo que está pasando en penal económico entonces que no llegan las denuncias? Bueno, no llegan porque no las llevan a la mesa de entrada. Bueno, está bien que no hay denuncias. Sí, pero los jueces no estamos para hacer las denuncias, estamos para recibirlas. Sí, porque no, entonces las denuncias las tienen que hacer los organismos del Ejecutivo, en este caso la UIF, que debería estar dedicada a eso y nada más que a eso. Y no está. Y no sé. Yo lo que sé es que en penal económico no llegan denuncias por lavado de dinero en cantidad. Marcos, sí. Hemos visto durante los últimos 20 y 20 y pico de años, por lo menos yo que laburo de esto, los que laburamos de esto, que en general los países donde la gente manda la guita para lavarla no colaboran. Romina nombraba a Panamá, Canale, por supuesto. Perdóname, Sebastián Casanelo, haciendo referencia en la causa Báez, directamente hizo pública la falta de colaboración tanto de Panamá como de Suiza. Sí, ahora con Suiza han intercambiado unos papeles, bien, probablemente pero en ese momento venga. dijo, no pero digo, colaboran. Yo recuerdo desde el caso IBM en adelante, estoy hablando ya en la prehistoria, que Estados Unidos, que luego critica al modo en que se investiga la corrupción en la Argentina, el Departamento de Estado, y te marcan con el dedo, no mandan información. ¿Se puede hacer algo sin esa información? ¿Es imprescindible? Quiero decir, ¿se puede saltear ese paso o no? Me voy a permitir un chascarrillo. Haga nomás. Mientras no tengamos infantes de marín más fuertes que los de ellos, me parece difícil. Claro. Es decir, una vez me preguntaron a mí hasta dónde llega la jurisdicción federal de los Estados Unidos. Yo dije hasta dónde lleguen los marines. Claro. Lo cierto es que creo que el problema de todos estos países es que el dinero se lave afuera de esos países, no que se lave adentro. Claro. Recordarán que Salinas de Gortari, el presidente de México, el expresidente de México, también niño mimado de los Estados Unidos, lavó mucho dinero y buena parte de él en el Citibank de Estados Unidos. Y el Citibank recibió una multa, punto. Creo que sigue funcionando en todas las partes del mundo. Pero entonces la falta de colaboración internacional podría ser una parte de la explicación. Y eso, yo estoy obsesionada con esto. Si hay falta de voluntad, miran para otro lado porque hay intereses muy poderosos que muchas veces están vinculados también al poder político y entonces deciden los jueces mirar para otro lado, o efectivamente están condicionados por la falta de herramientas. Bueno, número uno, insisto, nosotros no estamos recibiendo cantidades de denuncias. Yo llevo 19 años de camarista de una cámara que tiene 2 salas. Yo estoy en una de las 2. Sí, es decir, que el 50% de las apelaciones yo las he visto durante los últimos 19 años, por decir algo de alguna manera. Denuncias por lavado, yo no he visto. Y no se pierden en la mesa de entrada en penal económico. Yo ya hubiera, en fin, dado buena cuenta de algún empleado. Yo que recuerde los 19 años que yo llevo camarista, no recuerdo el caso de un expediente perdido. Entonces, ahí no se pierde nada, no llegó. Y en cuanto a los países, indudablemente, ¿qué se hace? Los países, en definitiva, si no colaboran, y bueno, evidentemente no hay manera de averiguar muchas cosas. Por eso yo creo que en el tema del lavado habría que despejar un poquitito, digamos, el velo de lo que parece ser de lo que es. Yo recuerdo, yo hice un curso en el TRACFIN, que es una especie de CIE económico de Francia,
¿no es cierto? Un servicio de informaciones en materia económica. Y a ellos lo que les preocupaba, esto fue hace bastante, habrá sido 96, 97, a ellos lo que les preocupaba era el dinero proveniente de la droga. Pero el dinero proveniente de la evasión impositiva, por ejemplo, decían, bueno, miren, ¿sabe lo que pasa? En Europa hay muchos bancos. Y bueno, y en el país de al lado también hay muchos bancos. Entonces, bueno, ellos quieren mantener el dinero. Entonces, evidentemente, el tema de los países, cuando los países empiezan a sentir que las economías paralelas les hacen, digamos, tambalear su sistema institucional, ahí puede ser que reaccionen. Pero en la medida en que lo que pase acá, yo no sé si les interesa mucho. Ahora, creo que el momento, corregime, si no era así, pero de asumir, Gonel había hecho referencia, digamos, el fiscal competente en este tema, de que había 2 o 3 condenas por lavado vinculado al narcotráfico en la Argentina. Ese es el número. Una provino del procesamiento de la Sala 2. 3. Sí, pero primero hay que decir algo que en general no se conoce. Porque digo, perdón, ¿no? Pero quien nos está mirando del otro lado dice, no, deben manejar mal los números, estamos hablando de la Argentina, de lavado, están equivocados, deben ser 30, deben ser 300. No, deben ser muy pocas, sí, puede ser. Lo que pasa es que primero realmente no creo que haya habido denuncias en cantidad. Bueno, el problema claramente para ustedes son la falta de denuncias. Yo quiero que me traigan a ver 3.000 denuncias, por ejemplo. Si hicieron 3.000 denuncias, ¿dónde están? En penal económico seguro que no. Seguro que no, ¿eh? Entonces, si hicieron 300, las quiero ver también. ¿Dónde están? En penal económico estoy seguro que no. Entonces, empecemos para ver dónde están las denuncias. Segundo, estadísticamente, en todo el mundo en general, el 5% de los hechos denunciados es el máximo porcentaje de hechos condenados, es decir, de condenas. ¿5%? El 5% de las denuncias, si se hacen 100 denuncias, a lo sumo 5 terminan en condena. Le tocaba la parte optimista del programa, Gravipker. Le tocaba el aporte como para que la gente se vaya a dormir. Del mundo entero. Pero de delitos económicos. No, de cualquier cosa. Incluso criminales. Sí, en general, y de los delitos desarrollados, y con los 3 millones de presos de Estados Unidos, y con todo lo que quieran. O 4 deben ser, porque 3 millones era bastante tiempo atrás. ¿Por qué? Porque sí, hay sistemas, por ejemplo, el sistema estadounidense en materia criminal, hasta llegar a un juicio, se tarda mucho y allí sí hay mucha disposición de la acción penal y el Estado negocia con la parte. Ustedes esto lo sabemos perfectamente, cuánto negocian, cuánto vale a veces el arrepentido, cuánto colabora con la justicia y demás. Pero lo cierto es que son muy pocos los hechos que llegan a condena con relación a los hechos denunciados en cualquier parte del mundo, en general. Y acá, y bueno, sí, yo creo que no tenemos precisamente las mejores herramientas. No nos olvidemos que en materia de fuerzas de seguridad nosotros no tenemos fuerzas propias. Las fuerzas nuestras en realidad le responden al Ejecutivo, no ahora, siempre. Institucionalmente es así. Gravipker, buscando entonces las denuncias, planteó una duda más, a las que teníamos. No sé si le dijeron que en esta mesa de trabajo de inimputables hay que dejar algo. Esto se empieza a entender mal, ¿no? Porque me parece que Cristina Camaño, de quien se habló mucho hoy, dejó una crema de manos, han dejado libros tratados de derecho, dejó el doctor Dilelo algunos expedientes. Yo dejo, hay acordadas... No tengo problema en dejar, yo me quedo muy tranquilo con eso. Me preocuparía si alguien dice que tengo que recibir. No, eso ya no me interesa. Acá es dejar el aporte. El aporte de... A ver. Yo voy a dejar las 2 lapiceras con las que trabajo. ¿Las 2 quedan acá? Perfecto. Sí, las dos. Muy bien. Con esta escribo a mano cuando no escribo en computadora. Pensamos que iba a dejar una, bueno, pero pensamos que iba a... Son las de Fajina, son las de Fajina. No, son las únicas que uso. Está bien. Con esta que es la azul. Varela ya está pensando en venderla. Bueno, no. No creo que le dé mucho. Y esta es para firmar. Perfecto, las deja acá el aporte. Pasó y debutó en Inimputables Marcos Gravipker. Muchísimas gracias por haber estado con ustedes. Volvemos a encontrarnos el martes que viene, que va a faltar una semana para la feria y para la final del Mundial. No. ¿Sí o no? No, la pego una con el fixture. ¿Cómo que no? La final del Mundial. El domingo que viene. ¿Qué domingo? Este domingo, el domingo que viene. Y queda una semana más para... Entonces, nos encontramos el martes, que va a faltar... El martes, después que
se juegue la final. Bueno, nos Después encontramos Messi, el martes. Después no que sé, Messi. el martes a las 22 acá otra vez haciendo Inimputables. Como solemos decir, solo nos queda mejorar. Gracias.